20 minutos pasaron de las 3 de la tarde aquí, hora local argentina, y lo mencionamos porque, como decíamos, una entrevista nos quedamos en el continente, en América Latina, nos vamos al norte con México. Ricardo Telles, quien es internacionalista, recibido por la Universidad Nacional Autónoma de México, la prestigiosa UNAM, una de las más grandes de Latinoamérica y que le compite a nuestra querida UBA. Pero bueno, Ricardo, paso a saludarte. Mauro Senesi mi nombre, muchas gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia argentina. A ti, Mauro, muchas gracias por este tiempo en la entrevista. Bien, Ricardo, y aprovechamos entonces ya a iniciar un poquito la situación la que está pasando básicamente con una economía muy importante para Latinoamérica, mucho más para incluso para México, con lo que tiene que ver la intensa relación comercial y política también con los Estados Unidos de América, entendiendo que, bueno, la noticia de hace muy poquito es que ha entrado en recesión técnica, una inflación galopante que obliga a la Reserva Federal a subir las tasas de interés. Consultarte cómo crees que esto puede repercutir en la economía global, pero especialmente a Latinoamérica y a México puntualmente. Sí, precisamente esos datos son muy fuertes, noticias importantes en donde el Producto Interno de Estados Unidos se redujo 0.9% en el segundo trimestre de 2022 y 1.6% en el primero. Eso, justamente como bien mencionas, es recesión técnica. Y por otra parte, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, subió 75% por cuarta vez consecutiva las tasas de interés, dejándolas en 2.5%. ¿Esto cómo afecta a la región? Pues hay que analizarlo desde el punto energético y desde el punto comercial. Y aquí entra un actor muy importante también para para la región, que es China. ¿Por qué meto a China en el análisis? Pues porque desde el punto de vista comercial hay un tratado del que no se habla mucho por acá de este lado del mundo, que es la Asociación Económica Integral Regional. Sus siglas son RCEP, y es importante mencionar este tratado porque cubre el 30% de la población mundial y el 30% del Producto Interno Mundial. Diciendo esto, es un tratado que le hace competencia al Tratado Transpacífico, en el cual sí está, por ejemplo, Chile, México, Perú, países latinoamericanos. Y ese tratado, el Tratado Transpacífico, es un tratado que Estados Unidos abandonó. Y el tratado que yo les hago mención, Asociación Económica Integral Regional, lo lidera China. ¿Esto qué quiere decir? Que China está llevando la batuta a nivel diplomático y a nivel comercial en lo que es toda la economía mundial. Estados Unidos se ha quedado al margen en los dos tratados más importantes a nivel mundial. Son los dos tratados que más Producto Interno Bruto controlarían del mundo, y en ninguno de los dos está Estados Unidos. Entonces eso es un importante factor a analizar, y la única forma en la que Estados Unidos podría regresar al plano de negociación sería que intentara negociar su regreso al Tratado Transpacífico, pero para ello tendría que sumar a este tratado al Reino Unido, a Tailandia, a Corea del Sur, a Filipinas y a Indonesia. Y Ricardo, te hago una consulta. Recién mencionás cómo Estados Unidos se ha retirado, quizás con esta premisa de Donald Trump de la América para los americanos o America First. Ha habido una reclusión, fronteras adentro de los Estados Unidos, pero hoy estamos viendo que a nivel competencia de monedas, el dólar está en su momento, en uno de los momentos más fuertes, incluso ha llegado a la paridad con el euro. Consultarte entonces por qué lo es, si es una cuestión de su hegemonía que se vuelve a imponer en las relaciones internacionales, o es una cuestión de las tasas de interés que están en 2.5, números que hacíamos mucho tiempo que no se veían. Si crees que ese es en realidad el factor condicionante de esta fortaleza del dólar que bueno, se marca a nivel global y también en nuestra región.
Claro, pues excelente pregunta, Mauro. Aquí en este caso tiene que ver ahora mucho el conflicto de Ucrania debido a la restricción energética que está viviendo Europa gracias al gas ruso. Entonces, ese es un factor que está afectando al euro, que está haciendo que caiga su valor. Otro factor que está afectando al euro es que va muy lento comparado, su banco central va subiendo sus tasas de interés muy lento comparado a la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces eso hace que el euro gane terreno a nivel internacional y frente al euro. Y el último factor que también hace ganar influencia al dólar es pues su seguridad energética que tiene Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A su petróleo. Justamente si hay restricción de energéticos de un lado del mundo y Estados Unidos tiene seguridad energética gracias a técnicas como el fracking, en donde lo vuelven uno de los países con más reservas de petróleo a nivel mundial, pues le da muchísima fortaleza a su moneda como tal. Y de igual forma para los países latinoamericanos, aquellos países que son exportadores de petróleo, exportadores de energéticos, están viviendo una apreciación de sus monedas, mientras que por el contrario los países que necesitan importar petróleo va a ser complicado que sus monedas se mantengan fuertes y al contrario pueden verse muy debilitadas como le pasó al euro. Bien, ¿qué tal? Carlos Reyes, mi nombre es Ricardo, mucho gusto. ¿Qué tal? Acabas de describir perfectamente la situación de Argentina. Sí. Muchas gracias, Carlos, qué gusto saludarte. Pues sí, básicamente Argentina podríamos decir que su fortaleza sería más bien la parte comercial y a lo que yo me remitía con los acuerdos comerciales hacia China, ¿no? Eso es lo que tendría que vislumbrar países como Argentina para poder hacer frente a esta crisis energética. Te consulto, Ricardo, lo que tiene que ver con la relación de México. México siempre intensas relaciones comerciales y políticas con los Estados Unidos, pero entre AMLO y Joe Biden no han tenido la sintonía que incluso se tuvo con Donald Trump, que era algo inesperado. Pero ¿cómo juega China? Sabemos que para Sudamérica la balanza es comercial, tanto Brasil, Argentina, los países más mineros como Chile, y Perú, tienen una relación muy fuerte con los Estados Unidos en la última década, pero como que México en ese sentido sigue siendo parte dentro de lo que es económicamente y comercialmente dentro de la esfera de los Estados Unidos. Pues sí, de hecho tratado, por ejemplo, con el último tratado trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, México se ve fuerte en cuanto a la posición de negociación. Por lo mismo ahorita de la crisis energética, al final México es un país petrolero que si bien ha perdido exportaciones a lo largo de la última década, sigue siendo un importante ingreso de su Producto Interno Bruto, por eso tiene un poco de fortaleza en la negociación. Y por otra parte, por su posición geoestratégica, me refiero de otros latitudes, ingresar a México para desde México exportar hacia Estados Unidos sus propias mercancías a menores costos y privilegiando menor a los tratados trilaterales. Ricardo. Ay, qué lástima, se lo estamos perdiendo. ¿Sí? ¿Nos escuchás bien? ¿Un poco? Ricardo. Hola, hola. Te escuchamos. Ahora sí, ahora lo perdimos. A ver, ahí volvemos Ya lo escuché. a intentar llamar. Ahí estábamos hablando con Ricardo Qué lástima. Telles, quien es... Ese tratado trilateral era Sí. lo que era antiguamente el NAFTA. Exactamente, el NAFTA. que ha bajado ¿Con S o con F? NAFTA, pero le ha bajado Sí. a hacer una más que una ha bajado la intensidad de esa relación. Creo que lo pudimos recuperar. Ricardo, ¿estás ahí? Bien, si te parece, comentaros un poquito más la locución al final del tramo de tu respuesta, que un poco se nos había perdido la comunicación. Claro que sí, retomo, mira,
Mencionaba que la posición de México está mucho más fuerte en cuanto a sus aliados comerciales Estados Unidos y Canadá por el tema energético, justamente porque ahorita el petróleo es un bien codiciado y México pues sigue teniendo buenas reservas, ¿no? Por una parte, y por otra parte por su posición geográfica, en el cual muchas empresas de diferentes latitudes del mundo, incluyendo otros países de América Latina, Europa y Asia, tratan de posicionar sus bienes dentro de México, sus fábricas, sus cadenas productivas dentro de México, para poderlas exportar hacia Estados Unidos a mejores tasas, a menores precios. Y ya para concluir por lo menos una última de mi parte, sí, lo que vos quieras. Yo tengo una al final. Bien, entonces paso a preguntar un poco de plano que nos describa cómo es la situación hoy de México, un país que, bueno, también fue de los más golpeados en sus cifras por lo que fue el COVID-19. Sabemos que allí tienen la particularidad de no hay reelección. ¿Cómo está la situación política con algún heredero que ya se proclame como quien va a ser el sucesor, por lo menos en Morena, de AMLO? Consultarte cómo viene esa reforma energética y la cuarta transformación, que parece que ha quedado trunca, por lo menos la información que nos llega aquí al sur del continente. Sí, pues mira, en cuanto a el escenario político, sinceramente Morena es quien justamente está más fuerte. Más bien la batalla electoral será al interior de Morena para elegir al sucesor de AMLO, pero justamente datos importantes sobre grandes obras que prometió el presidente, como la refinería, como el Tren Maya, como su nuevo aeropuerto. Todas esas grandes obras de infraestructura, probablemente y muy seguramente no se van a concluir durante su gobierno, lo cual pues abona a una mayor tasa de desaprobación a su gestión, y eso puede aunar a que las fracturas que dentro de mismo Morena se lleven a cabo por la pelea presidencial terminen fortaleciendo a otras alternativas de progresistas, como por ejemplo podría ser Movimiento Ciudadano o otra alianza de partidos. Ya nos hemos quedado en la historia, parece ser, aquellos que veíamos al PRI, bueno, ni que hablar de su historia, pero el PAN como otro partido sumamente poderoso en México y que estaba a los lideratos o encabezando las encuestas. Creo que esos años han pasado, no sé qué tan cierto. Y consultarte, ¿cuál es el problema del aeropuerto? Porque a veces salen en las noticias argentinas justamente lo trabado que está, no sé si es una cuestión administrativa, burocrática, qué es lo que ha sucedido, pero ya lleva sus años trabado, ¿no? Sí, mira, fíjate que el aeropuerto que que ya se inauguró, la obra de Felipe Ángeles, que es la obra del presidente actual, no tiene las licencias de operación para rutas internacionales. Todavía no está aprobado para rutas internacionales, lo cual hace mucho más difícil que se traslade la operación real del aeropuerto internacional Benito Juárez, que es el actual, a el nuevo aeropuerto. Básicamente eso, ¿por qué se da? Pues por la baja inversión y baja seguridad que se presume tiene el nuevo aeropuerto, por su localización y por su planeación, falta de planeación más bien. Bien, ¿qué tal? Yo, Ricardo, para cerrar, te saco un poco de tema y te quería consultar. Te cuento que acá en la Universidad Nacional del Sur, cuando estudiamos Derecho Internacional Público, uno de los casos que se estudian es el caso de la controversia entre México y Francia en relación a la soberanía sobre la isla de Clipperton. Un arbitraje que perdió México, y quería preguntarte, nosotros también tenemos un conflicto geopolítico acá en el Atlántico Sur, pero quería preguntarte si los mexicanos han claudicado en relación al reclamo por la soberanía del conflicto que lo sometieron a decisión de un arbitraje internacional, es decir, en la participación de un tercero que ha decidido que sea Francia quien en definitiva termine administrando esos territorios que están, creo que el punto más cercano a México es en Michoacán, y está esta isla en el Océano Pacífico. Así que como buen internacionalista aprovecho para preguntarte, además para contarle también
Que bueno, es uno de los casos que hemos tenido que estudiar acá. Ah, qué gusto, es interesante saber que pues al final la práctica del derecho internacional está muy vigente, está muy estudiada, eso me da muchísimo gusto. Y pues de parte de México, lo poco que puedo comentarte por el activismo que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que sí es una batalla que ya se asumió totalmente como perdida. Y, pues básicamente se intentó como último recurso la negociación con la Santa Sede para pues ampliar básicamente las fronteras de las aguas internacionales, mismas que nos benefician también en el tratado con Estados Unidos y Canadá. Se perdió y actualmente no se intenta alguna otra acción por el momento. Bien, bueno, habría que replantearse alguna vez por todas qué pretensión puede tener un país europeo sobre las costas americanas, pero bueno, ya para otro tema esto. Pero sí, bueno, te agradezco mucho y es un muy lindo tema. Bueno, linda charla, Pablo. Ricardo, te agradecemos el tiempo y bueno, encima la segunda llamada que lo hizo él mientras estábamos organizándonos, así que Ricardo, no te robamos más tiempo, así que muchas gracias por la buena predisposición y al tanto seguro de cuando empiecen los calores y la carrera electoral allí en México, seguramente te vamos a estar molestando. Claro que sí, no es molestia, al contrario, muchas gracias a todo su auditorio y por tener este espacio conmigo y yo encantado de volver a participar. Un lujo. Allí pasaba entonces Ricardo Telles, licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mucho más que un equipo de fútbol al cual le ganamos una final sudamericana.